Buenas tardes, jóvenes. Por favor, ¿alguien me puede confirmar si se escucha el audio? Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha bien? Ya, muchas gracias. Bueno, como esta clase va a salir grabada, nadie va a perderse de la sesión. Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar acerca de la litiasis biliar. Muy bien, jóvenes. ¿Qué es la litiasis? La litiasis es la presencia de cálculos a nivel de la vía biliar que podría ser intrahepático. A eso se llama hepatolitiasis. A nivel del colédoco, colédocolitiasis, o en la vesícula, colelitiasis. Muy bien, anatómicamente recuerden ustedes que la bilis desemboca por los hepáticos del lado derecho e izquierdo al principal, luego van al cístico y se almacenan a nivel de la vesícula. Cuando uno ingiere comida grasosa, etcétera, la vesícula por estímulo de la colecistoquinina se contrae y expulsa la bilis hacia el colédoco y este desemboca a nivel del duodeno. La vesícula tiene varias partes, ¿no? Tiene un fondo, cuerpo, infundíbulo, un cuello, mide 7 a 10 centímetros y tiene una capacidad de almacén de 30 a 50 ml. El colédoco, básicamente su función es la de transportar la bilis hacia el duodeno. Tiene una presión que oscila entre 5 y 100 milímetros de mercurio, que al contraerse permite el paso de la bilis hacia el conducto cístico y finalmente la vesícula. El ODI es un esfínter que permite el paso del colédoco hacia el duodeno, tiene una presión que va desde los 15 a 35 milímetros de mercurio. Cuando el esfínter de ODI aumenta su presión por encima de 35 milímetros de mercurio, se habla de disfunción del ODI, ¿no? La etiología de la litiasis vesicular es múltiple, tiene muchos factores, dentro de ellos los genéticos, el hecho de ser mujer, presentar obesidad, el embarazo, etcétera, pueden predisponer a desarrollar litiasis vesicular, algunos problemas de salud o enfermedades como la talasemia, etcétera, también. Básicamente existen cambios físicos a nivel de la saturación de las soluciones biliosas, las cuales junto con el calcio y el colesterol llegan a formar cálculos que pueden ser básicamente de colesterol o de pigmentos o mixtos. El de colesterol, donde la composición alterada de bilis tiene básicamente su estructura colesterol. Cálculos de pigmentos a su vez pueden ser negros o marrones. Los negros son pigmentos biliares que le dan ese color negruzco, además de carbonatos y fosfatos de calcio. Y los marrones, el bilirrubinato de calcio con palmitato cálcico estearato que le da el aspecto marrón. Y o mixtos, que pueden ser tanto de colesterol y de pigmentos, que básicamente se van a ver, por ejemplo, en la vesícula biliar, ¿no? Los factores de riesgo para desarrollar litiasis a nivel de la vía biliar son la edad, a mayor edad, más de 40 años, el sexo femenino, el embarazo, el uso de anticonceptivos orales predisponen a desarrollar cálculos en la vía biliar. La obesidad es un factor nutricional, el antecedente familiar, familias con litiasis biliar, colelitiasis, por ejemplo, cálculos en la vesícula, es un factor predisponente, ¿no? Hijas que presentan cálculos en la línea directa consanguínea. La pérdida rápida de peso, el ayuno prolongado, la diabetes, el consumo de alcohol, entre otros, podrían también ser factores para desarrollar cálculos. Los cálculos pueden complicarse y desarrollar colecistitis, y esta puede ser aguda, crónica, o desarrollar colangitis, pancreatitis aguda o coledocolitiasis. Hablemos de cada uno de ellos. La colecistitis crónica representa el 2/3 de los pacientes con litiasis. Hay un ataque recurrente de cólicos por cálculos a nivel de la vesícula que obstruyen el cístico, se engruesa la pared y de manera crónica va a haber una fibrosis, ¿no? Y estos desarrollan el famoso cólico biliar, que ven acá en la parte inferior. Este es un dolor abdominal de inicio súbito, intenso, localizado en el hipocondrio derecho, después de la ingesta de comidas copiosas o grasosas. Además de náuseas y vómitos, este suele ser constante y suele llegar a durar largo tiempo.
En algunos casos es la razón por la cual el paciente llega a la consulta externa o a emergencia y donde se le practica una ecografía y examen laboratorial se confirma una colecistitis. Se le puede hacer una colecistectomía electiva dentro del tratamiento o esperar a que este paciente no se complique y se puede indicar una dieta pobre en grasas o se puede hacer una laparoscopía programada, ¿no? ¿Cómo diagnostico la colelitiasis? Con primero la clínica, una sospecha clínica, y luego con la ecografía. En la ecografía observamos la vesícula con una pared engrosada, se dice más de 4 milímetros de grosor, además de cálculos en su interior, y el diámetro anteroposterior o transversal suele estar aumentado, más de 4 centímetros. Acá tenemos la regla de los 4. Pared de la vesícula mayor a 4 milímetros, diámetro transversal mayor a 4 centímetros o 40 milímetros, hablan de una colecistitis. Y si vemos cálculos en su interior, es una colecistitis litiásica. Yo puedo confundir estos cálculos con pólipos. ¿Cómo hago la diferencia ecográfica? En la ecografía voy a observar estas imágenes redondas que emanan sombra acústica. Si tiene sombra acústica, como en este caso, estos son cálculos. Y si no tiene sombra acústica, podría ser un pólipo. La colecistitis aguda, ¿no? La causa más frecuente son los cálculos en su interior, que van y obstruyen la salida de la bilis, se enclavan a nivel del bacinete y pueden inflamar la pared de la vesícula. Puede ser una colecistitis sin cálculos, claro, la calculosa que se ve en pacientes con enfermedades sistémicas, por ejemplo, politraumatizados, grandes quemados o diabéticos que suelen desarrollar una colecistitis enfisematosa por gram negativos, etc. Clínicamente ya hemos hablado del cólico biliar, un dolor intenso localizado a nivel del hipocondrio derecho, tipo retortijo, que va acompañado de náuseas, vómitos, fiebre y anorexia, ¿no? Y el examen físico tenemos el signo de Murphy. Uno comprime el hipocondrio derecho por debajo del reborde costal, siguiendo la línea medio clavicular, pide al paciente que inspire y deja de inspirar, entrecorta la respiración y expresa dolor a ese nivel. Clínicamente, además, vemos la ictericia, que sugiere un cálculo enclavado en el bacinete con síndrome de Mirici o una coledocolitiasis. En diabéticos y en edad avanzada puede sutilmente presentarse alguna manifestación como estas, ¿no? Y laboratorialmente, ¿qué vemos en un paciente con colecistitis aguda? Leucocitosis. Esta suele ser leve a moderada, a diferencia de la colangitis aguda, donde son más altos los niveles, ¿no? Una leucocitosis con 12.000 a 15.000 leucocitos, o puede haber un hemograma normal con leucocitos normales o desviación a la izquierda. Entonces, la leucocitosis muy elevada sugiere una colangitis aguda o una gangrena o una perforación de la vesícula. También podemos observar que la química hepática suele estar normal y en algunos casos haber hiperbilirrubinemia o elevación de las transaminasas, la fosfatasa y la amilasa. Como diagnóstico, una colecistitis aguda con una ecografía. Esta es más sensible y específica, pero es operador dependiente. Y hemos hablado que observamos en la ecografía la vesícula distendida con una pared engrosada, más de 4 milímetros, y un diámetro transversal mayor a 4 centímetros o 40 milímetros, con un cálculo que emana sombra acústica. Y el signo de Murphy ecográfico también, ¿no? ¿Cómo trato una colecistitis aguda? Hidrato al paciente, le proporciono analgesia en base a AINES o tramadol, etcétera, cubro con antibióticos y lo programo para una cirugía laparoscópica o una colecistectomía. La colangitis aguda es otra afección como consecuencia de la obstrucción de la vía biliar. Se da por un aumento de la presión a nivel del colédoco y una proliferación de gérmenes, entre ellos E. coli, Klebsiella, Enterococcus, que pueden provocar una infección a nivel de la vía biliar, ¿no? Y esta infección puede provocar trombos embólicos que viajan hacia el hígado y provocan un absceso hepático, una complicación muy peligrosa. La causa de la colangitis aguda más frecuente es una obstrucción por en la cabeza los cálculos, litiasis, una coledocolitiasis. También puede estar obstruido por un tumor, un colangiocarcinoma, traumatismos, parásitos como un ascaris, cuerpos extraños o una prótesis.
En la colangitis aguda vamos a observar esta triada de Charcot. Clínicamente el paciente manifiesta dolor, fiebre y ictericia. Si a esta triada le agregas hipotensión y alteración del estado de conciencia, hablamos de la pentada de Raynaud, ¿no? Esto clínicamente. Al examen físico va a haber dolor en el hipocondrio derecho, acompañado de fiebre, etcétera, ¿no? Laboratorialmente, el paciente con colangitis tiene leucocitosis, hiperbilirubinemia y un aumento de la fosfatasa alcalina y las transaminasas. Además, ecográficamente debo de observar si la vesícula tiene cálculos o no, y si hay dilatación del colédoco, básicamente, y si hay cálculo en el colédoco. A veces se requiere de colangiopancreatografía retroendoscópica para hacer diagnóstico y a la vez terapia, ¿no? Tratamiento. Se debe cubrir con antibióticos. Si yo tengo una colangitis aguda, inicio con ceftriaxona y metronidazol. Siempre se asocia metronidazol para cubrir anaerobios, ¿no? La ceftriaxona se metaboliza en el hígado y va muy bien a la vía biliar, por ende se indica esa asociación. Si no cuento con esto, puedo asociar ciprofloxacino con metronidazol. Y si a pesar de eso, al tercer día el paciente desmejora clínicamente, se agrega falla de órgano, etcétera, le roto los antibióticos a carbapenén, ¿no? Imipenén o meropenén. Y si a pesar de eso el paciente no mejora clínicamente, puedo utilizar pipetazo, ¿no? Piperacilina y tazobactam. La CEPRE se reserva para aquellos pacientes que tienen un cálculo enclavado a nivel del colédoco con una dilatación que supera los 8 milímetros a nivel del colédoco y con una clínica sugerente de colangitis aguda, es decir, fiebre, dolor, ictericia, alteración de conciencia, etcétera, y con una imagen sugerente, una colangioresonancia me ayudaría al principio. Si veo yo un cálculo enclavado, se le podría hacer una CPR. La coledocolitiasis es la presencia de cálculos a nivel del colédoco. Pueden estos ser únicos o múltiples. Aquí en esta imagen observamos el duodeno, la papila duodenal, y vemos cómo sale un cálculo, la extracción de un cálculo. Se clasifica por lugar de formación. Pueden ser primarios, generalmente son pigmentos pardos, o secundarios, la mayoría de colesterol, que se forman a nivel de la vía biliar y suelen migrar. La gran parte son cálculos que migran de la vesícula hacia el colédoco, y en algunos casos son primarios del colédoco. Cuando hablo de coledocolitiasis primaria, bueno, cuando este se forma básicamente a nivel del colédoco, ¿no? En casos de colangitis recurrentes, anomalías congénitas del colédoco, como una enfermedad de Caroli, dilataciones, esclerosis, estenosis del colédoco, defectos genéticos, por ejemplo, a nivel del gen MDR3, que disminuye la secreción de fosfolípidos en la bilis, tumores como un colangiocarcinoma de la vía biliar, otras causas primarias, ¿no? También puede haber una coledocolitiasis post-colecistectomía, es decir, si el paciente se operó, puede haber quedado un cálculo. Eso se llama coledocolitiasis residual. Asumo que es residual cuando antes de los 2 años el paciente se debuta con una coledocolitiasis después de una cirugía. Antes de los 2 años, repito, pregunta de examen. O puede ser de novo, cuando el paciente pasado los 2 años desarrolla coledocolitiasis, ¿no? ¿Y cómo diagnostico esto? Con una colangioresonancia. ¿Y qué debo de hacer? Una CEPRE, una colangiopancreatografía retroendoscópica para resolver este problema, ¿no? Los cirujanos es habitual que una vez resuelto la colelitiasis o colecistitis aguda litiásica, nos llaman porque el paciente se puso ictérico y a la resonancia ven un cálculo residual. Es decir, quedó un cálculo, migró un cálculo del colédoco, tenemos que resolverlo. Las manifestaciones clínicas de una coledocolitiasis al principio suelen ser asintomáticos y suelen ser descubiertos de manera incidental porque el cálculo suele ser válvula. Está en el colédoco subiendo y bajando. En un momento se enclava en la ampolla de Vater y da ictericia. Dolor principalmente del abdomen tipo cólico en hipocondrio derecho, luego la ictericia. Muy bien. Puede haber además infección y dar signos de colangitis. Ya hemos hablado de la triada de Charcot, fiebre, dolor, ictericia, o la pentada de Raynaud. A esto, fiebre, dolor, ictericia, agrega alteración de conciencia e hipotensión arterial, ¿no? Puede también inflamar el páncreas por obstrucción de la papila duodenal o el esfínter de Oddi, ¿no? La causa más frecuente de pancreatitis aguda hemos hablado que es la coledocolitiasis. Entonces los síntomas son similares a un cólico biliar, con náuseas, vómitos, puede haber infección, fiebre, etc.
Y la exploración física en algunos casos es normal y a veces hay hipersensibilidad en epigastrio o cuadrante superior derecho. Suele haber ictericia acompañados o no, cuando hay obstrucción del colédoco, de coluria y acolia. Coluria se define por orinas de color como el té cargado oscuras y acolia de posiciones claras, hipocolia, algo blanquecinas, acolia, respectivamente, cuando hay una obstrucción del colédoco. Puede ser intermitente, es decir, hay dolor, ictericia, y cuando el cálculo se desenclava y mira hacia arriba, suele desaparecer esto, ¿no? Por eso hay un fenómeno de válvula a ese nivel. Laboratorialmente tenemos que observar una elevación de los patrones colestásicos. ¿Cuáles son? La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. Además de la bilirrubina, predominio directo y la 5-nucleotidasa. En ocasiones, la obstrucción del colédoco suele dañar los colangiocitos y finalmente los hepatocitos y elevan las transaminasas. Puede haber también alteraciones del tiempo de protrombina. Recuerden que al estar obstruido el colédoco, no permite el paso de las sales biliares y estas favorecen la absorción de la vitamina K a nivel del ilion distal. Y si esto no sucede, naturalmente los factores dependientes de vitamina K van a estar alterados, dentro de ellos el tiempo de protrombina. Una tercera parte de estos enfermos son normales. Las pruebas de función hepática suelen no estar alterados, ¿no? ¿Qué estudios pido para una coledocolitiasis? Una ecografía, un estudio inicial, ¿no? Inocuo, pero es operador dependiente. En ocasiones hay meteorismo y no observan el colédoco, o el operador no está capacitado para ver el colédoco. Además hay una zona intraduodenal y pancreática que no se suele ver a nivel del estudio ecográfico. No es muy sensible para detectar cálculos en colédoco. Indicadores de litiasis cuando el colédoco está dilatado, ya hemos mencionado. Un colédoco mayor a 8 milímetros sugiere una dilatación del colédoco, ¿no? Si además vemos un cálculo, hay una dilatación con un cálculo que da sombra acústica, hablo de una coledocolitiasis. Sencillo. La ecografía me dirá si hay cálculos, ¿no? Si el paciente está ictérico, con dolor, el colédoco dilatado más de 8 milímetros, ya pues sugiere un cálculo en colédoco. La ecoendoscopía o la ultrasonografía endoscópica nos ayuda a ver esos sectores que no puede ver la ecografía convencional. Por ejemplo, el colédoco duodenal o el colédoco pancreático. Tiene una sensibilidad altísima, miren, 91% y una especificidad del 100%, es decir, sí o sí descarta la presencia de cálculos en el colédoco. Carece de intervención terapéutica, por eso la ultrasonografía endoscópica o ecoendoscopía solo hace diagnóstico, a diferencia de la CEPRE, ¿no? CEPRE es la colangiopancreatografía retroendoscópica. Esta sí nos permite hacer terapia. Es básicamente terapéutica. Es el gol estándar para diagnosticar y tratar una coledocolitiasis. ¿Qué es lo que hago acá? Le practico un corte a este nivel, que es una esfinterotomía. Luego dilato esta zona y pongo una canastilla especial que atrapa el cálculo y se extrae. Puede haber complicaciones, colangitis, ictericia, pancreatitis, cirrosis biliar, entre otros. Como ven, jóvenes, el tema de la patología de la vía biliar no es difícil de aprender, así que les voy a enviar unos videos, las diapositivas, y les invito a que repasen el tema. Tratamiento. ¿Cómo trato una coledocolitiasis? Primero al paciente lo hospitalizo, ¿no? Le administro fluidoterapia, cloruro de sodio, antibióticos, ya sabemos, ceftriaxona con metronidazol o ciprofloxacino metronidazol cuando sospecho de infección. ¿Para qué el metronidazol? Para cubrir anaerobios. También podemos dar un tratamiento de primera línea cuando yo sospecho una coledocolitiasis, o sea, colangitis aguda antes de las 48 horas, una CEPRE, ¿no? Con esfinterotomía y extracción de cálculo. Otros manejos alternativos para la extracción de cálculo, la litotripsia mecánica, electrohidráulica o extracorpórea con ondas de choque y láser, que no dan muy buenos resultados. Y la cirugía se reserva a aquellos cálculos gigantes que no han logrado ser extraídos por CEPRE, ¿no? La colecistectomía laparoscópica con exploración de la vía biliar, en algunos casos resuelve el caso, ¿no? Directamente un paciente con colelitiasis y coledocolitiasis. O también es necesario hacer una CEPRE en caso de coledocolitiasis residual,
y si esta no se logra extraer, se opta por la litotripsia endoscópica, y si así no se logra romper el cálculo, extraer el cálculo, entra a sala de operaciones, ¿no? Una coledocotomía con extracción de cálculo. Muy buenas tardes, jóvenes. Les invito, por favor, a que revisen los videos que les he enviado. Ya les voy a dar un poco de bibliografía. No hay nada difícil en el tema de la patología de vía biliar. Muy bien, hasta luego.